Hola, ¿cómo están? Me alegra saludarlos en un nuevo episodio de su podcast Psicocriando. Como saben, hay muchas dudas alrededor de crianza respetuosa, qué es, qué tan confiable es y muchas cosas. Entonces, ¿cómo inicio este camino? Poco a poco, digamos, he ido resolviéndoles esas dudas a través de algunos episodios. Ya hemos hablado de cómo iniciar el camino de esa crianza respetuosa, cómo confiar en esa crianza respetuosa. Y sé que a veces, si bien se cría a esos hijos, digamos, de forma autónoma, sea papá, sea mamá, y digamos yo sola, sin ningún otro adulto que esté a cargo de ese niño, de ese adolescente, a veces está en pareja, ¿no? Y un reto adicional, aparte de iniciar en el camino de la crianza respetuosa, se vuelve doblemente, digamos, reto o retador aplicarlo cuando es en pareja, porque son dos miradas de dos personas que tienen historias de crianzas distintas, que puede que coincidan en algunas cosas, puede que en otras no, y como cualquier otra cosa relacionada a esos hijos, pues digamos que esto es algo que es importante como unificar los criterios enfocado en una sola cosa, y es, no importa ponerse o caer en luchas de poder, sino más bien en trabajar en lo que consideremos que le convenga más a ese niño, ¿no? Que le convenga más a ese adolescente. Y básicamente por eso, para lograr coparentar de forma exitosa, aplicando esos criterios de esa crianza respetuosa, por eso vamos a hablar hoy de eso, cómo cómo aplicarla cuando se está en pareja. Y les tengo una invitada muy especial, ustedes ya la conocen porque estuvo aquí hablando con nosotros hace un tiempo de desbordes emocionales, pues en una colaboración que está en el canal de YouTube que pueden verla. Y ella es Andrea Colina, es máster en psicología infanto-juvenil, acompaña familias en temas de crianza, apoyo emocional, escolar, difunde contenido de crianza respetuosa y tiene un proyecto muy lindo que es Psicoandrear, donde comparte toda esta información. Entonces vamos a darle entrada a Andrea. Andrea, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, un gusto estar por aquí de nuevo en este espacio compartiendo información contigo. Cuéntanos, digamos, la vez pasada nos compartías porque cómo iniciaste en este camino de crianza respetuosa. Cuéntanos hoy, digamos tú por todas las familias que has trabajado, ¿qué te has dado cuenta, digamos, de la crianza respetuosa que tal vez se les facilita, se les dificulta? ¿Sientes que, digamos, ya está como más fácil entender este tema para las familias o tal vez es un poquito complejo todavía? Bien, bueno, hay de todo un poco realmente. Hay papás que ya llegan con la disposición plena y absoluta de quiero cambiar y quiero hacerlo distinto y quiero encontrar este camino y la manera de hacerlo distinto. Es cierto que incluso teniendo esta abertura, esta flexibilidad, este deseo de cambiar, esta conciencia de querer hacerlo distinto, en el camino se van enfrentando muchas dudas, porque de cierta forma son todas las cosas distintas a las con las que ellos fueron criados. Entonces, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, siempre vamos a tener dudas en cada paso del camino. Además que de cierta manera es algo que ellos automáticamente responden, todos respondemos de donde fuimos criados. Y a medida que vamos recibiendo información, que vamos practicando, es que vamos haciendo cambios. Pero tenemos ese CD, esa mochila, esa maleta guardadita, con cosas que salen automáticamente. Entonces sí, están esos casos donde los papás están con la mirada abierta a poder investigar y hacerlo distinto y se enfrentan a un camino de dudas donde viene esta guía, donde viene este acompañamiento. Y también todavía existen, por supuesto que sí, otro grupo de papás donde no está abierta esta mirada, donde esta no es la manera que yo conozco y no quiero entrar ahí y por ahí me resisto porque tengo miedo, porque es desconocido, porque yo asumo que lo que como me criaron a mí es lo que funcionó y es lo mejor. Entonces, sí, tenemos esos dos lados. También hoy en día hay muchos papás que ya dominan todo esto de la crianza respetuosa y de cierta manera, aun cuando son, como todos los seres humanos, papás imperfectos, que por ahí a veces responden desde otro lado,
de cierta forma siempre vuelven a retomar el camino porque ya decidieron y ya tienen la información. Entonces, nada, tenemos como vamos a decir como esos tres grupos, donde está el papá, que por ahí ya se entrenó y ya trabajó y ya conoció y lo aplica día a día con imperfecciones como todos los papás. El papá que quiere abrirse a conocer y se enfrenta a un camino de dudas, y el papá o la mamá que por ahí no quiere mirar y que no tiene como todavía la flexibilidad para hacerlo distinto. Los tres son válidos y los tres ameritan su acompañamiento, porque tampoco es fácil desestructurar todo lo que aprendiste y toda la manera en la que tú fuiste criado. Y muy valioso que digas eso tú, porque sí, en realidad, tú nos contabas la vez pasada, en el espacio que grabamos de Desbordes, que incluso para ti, por la formación que tú y yo, digamos, tuvimos muy similar en otras cosas que no buenos tratos, ¿no? Que ya están casi que mandadas a recoger, digo yo, sí hubo un choque. Entonces, poniéndonos uno en zapatos de esos papás, pues sí, siento que se vuelve un poco más complejo porque, claro, en realidad, si a mí, digamos, imaginemos el escenario de que yo soy mamá y bueno, estoy con una pareja y alrededor hay muchas voces que me vienen diciendo desde que les dije que deseaba tener hijos, ay, grítele, castíguele, contrólelo, no se deje manipular, no deje que se vuelva malcriado, que su hijo no se vuelva un cristal, en fin, y todas esas cosas. Eh, y tratar de hacerlo desde otro lugar casi que se vuelve como remar contra corriente, y a veces, pues si esa corriente es alguien que uno quiere mucho, que está muy dentro del corazón de uno, pues lo vuelve aún más complejo que si fuera, no sé, un desconocido que me dijera eso. Y justamente por eso, Andrea, me gustaría que nos contaras cuál sientes tú que es la mirada, digamos, de la sociedad y de las parejas sobre la crianza respetuosa. Digamos tú, si bien yo sé que tú trabajas con niños, con adolescentes, pues también sé que tú asesoras a los padres, ¿no? Y a las madres. Entonces, ¿has llegado a ver en las personas que han llegado a ti que tal vez llegan, digamos, un papá con disposición y el otro tal vez con esa resistencia que nos decías? O tal vez ahora ya los dos como que están casi que, o los dos están, no sé, como abiertos, o los dos están en resistencia. ¿Qué has podido ver tú, digamos, de las familias con las que trabajas y acompañas en este proceso de crianza? Bueno, a ver, he visto varias situaciones. He visto situaciones donde los dos papás están comprometidos a seguir con el mismo camino. He visto situaciones donde los papás llegan buscando apoyo, pero sin embargo, más allá de recibir la información, un papá reflexiona más que el otro y puede recibir la información y aplicarla más que el otro. Cada quien tiene su tiempo. También he visto situaciones donde, por ejemplo, hay mamás que deciden buscar apoyo, buscar ayuda, que no quiero criar de esa manera, no me hace sentir bien cuando lo dejo solo, no me hace sentir bien cuando mi esposo le grita, y llegan solas buscando el espacio porque por ahí hay una resistencia de parte de la pareja. También hay situaciones donde llegan los dos papás, también llegan los dos papás buscando cambiar la mirada, y hay que hacer un trabajo como mucho más extenso en base a la conciencia de uno de los papás, porque es a quien le cuesta más, quizás quien tiene más dudas, quizás quien fue criado de una manera mucho más autoritaria, que ahí también cuando llegan papás criados desde esta parte autoritaria, hay dos miradas. Está la mirada de yo sufrí y yo hoy veo que sufrí, no me gustó, hubiera querido esto y quiero hacerlo distinto, pero no sé cómo. Y está la otra mirada de, bueno, pero a mí me criaron así y yo estoy bien y eso es lo que me hace ser hoy en día, y yo considero que hay que ser duro para que te respeten, por ejemplo. Sí. Entonces, es como diferentes situaciones, todavía como estas miradas diversas, estas percepciones diversas que existen y que de cierta manera tienen que ver con cómo estamos hoy en la sociedad también, porque estamos ante un momento de la vida donde todo se actualizó, donde hay mucha información sobre el tema, donde hay más conciencia, pero al mismo tiempo hay demasiada población
hay demasiados espacios donde todavía no llega la información. Por ejemplo, Sí. todavía hay escuelas que no transmiten esta información, lo cual es muy importante, por ejemplo, para empezar desde ahí. Entonces, hay una diversidad todavía y sí, todavía hay muchos mitos, todavía hay mucha resistencia, todavía se asocia esto de la crianza respetuosa con crear una generación de cristal o una crianza débil o una crianza permisiva. Hay todavía muchas dudas, que es como lo principal a ser aclarado siempre cuando un papá llega y quiere entrar pero le cuesta. Yo siempre tomo como punto de inicio el tema de los límites y el tema de mostrarles y hacer énfasis y mostrarles con ejemplos concretos que no tiene que ver con no poner límites, que no va por ese lado de ningún sentido, que los límites se ponen y se mantienen, solamente que no voy ni del lado autoritario ni voy del lado permisivo, me voy por el lado del medio. Y que ese lado del medio es el que tenemos que encontrar porque trae beneficios para los niños, porque además acompaña a un desarrollo socioemocional sano, porque acompaña a que el vínculo entre los papás se mantenga, acompaña a que tu hijo no te tenga miedo, sino que te tenga confianza. Entonces, bueno, esa es como mi apreciación sobre este tema de las miradas. No sé por ahí qué has observado tú también. Digamos, yo me he dado cuenta que a veces hay familias que llegan que como que les da miedo estar en un extremo o en el otro. Entonces, hay Ujú, familias que a veces a mí me dicen no, que es que lo que tú decías, a mí me criaron así y estoy bien, soy un hombre de bien, soy una mujer de bien, y eso casi que es lo que yo quiero con mis hijos, ¿no? Pues no es la ujú, manera, pero digamos que está bien la intención, pero no es la forma. Y hay otras personas que incluso me ha pasado que con personas cercanas que pues, claramente yo no atiendo, me han dicho que tienen familiares que incluso no quieren repetir eso con sus hijos porque fueron criados desde un lugar autoritario, entonces ujú, se van casi que al otro lado del péndulo, ¿no? Se van a ese lado permisivo porque creen, claro, yo no quiero ser autoritaria, no quiero esos tratos severos, hacerlo con mis hijos porque me los hicieron a mí, entonces creen que casi que la única opción o el único camino que queda es irse al otro lado y que yo no tenga el control y casi que entregarle el control a ese hijo. Y ujú, fuerte porque lo que tú dices, ninguno de esos extremos es bueno, es bastante, yo diría que no solo difícil, sino doloroso para los hijos y también para los papás, porque me he dado cuenta que cuando caen en alguno de esos dos extremos, no es desde el lugar, cuando las cosas no funcionan, no es desde el lugar en el que las cosas, ellos, digamos, se sientan a gusto, como se den, no se sienten felices ni plenos de que sus hijos les tengan miedo o no les tengan confianza, porque incluso me han preguntado cuando se dan cuenta que sus hijos están desde ese lugar de miedo o desconfianza, porque no es el objetivo que tenían cuando decidieron ser papás o convertirse en papás, ¿no? Entonces, yo, digamos, me he dado cuenta de eso y yo sí siento que a veces como uno cree que hay que saltar de un extremo al otro, cree que casi que le escuchaba a una psicoterapeuta hace como un año que decía, no, pues es que si creemos que el eje de la crianza tiene que ser el control, siempre voy a saltar de un lado al otro del péndulo, ¿no? Y si cambiamos casi que el péndulo no sea el del control, sino que el eje sea el amor, sean los buenos tratos, pues ahí nos damos cuenta que esas dos opciones no están, porque pues hay gente o hay personas que a veces asumen que ser firme es igual que ser autoritario o ser amoroso es igual que ujú. ser resulta que, pues tú me corregirás, pero yo pienso que en la vida para uno saber desenvolverse, incluso ya cuando es adulto, sí es importante pues tener esa firmeza en claro, dentro del marco de respeto, claro, pero Claro. sí unas normas o unos límites, claro, porque si no, si cada quien hiciera lo que le diera la gana, pues todos los lugares serían un desastre, ¿no? O sea, no se respetaría normas de tránsito, no se respetaría el espacio personal de nadie, sería un caos, casi que como si fuéramos animalitos todos y respetando los derechos de los demás. Pero también es importante saber, digamos que ese amor incondicional en el sentido de que se porte como se porte ese hijo, pues yo lo amo y no por eso es que sea permisiva, sino que
si yo cuento con el amor de mi papá, no sé, tenga un acierto o tenga un error, pues va a ser un lugar en el que yo me refugie cuando me equivoque. Si es un juez, pues claramente no, porque ya sé Ujú. cómo estar. Claro. Entonces, digamos, yo lo he visto como de ese lado y me gustaría, Andrea, que tú nos contaras, entonces, ¿qué resistencias has encontrado tú que te han dicho algunos papás? En especial, digamos, como el tema de hoy es esa crianza respetuosa en pareja, que tal vez tú sientes que esas resistencias, no voy a decir que impiden, porque yo pienso que en este mundo todo es posible, que dificultan un poco el poder, digamos, que puedan abrirse a no solo escuchar, sino a entender un poco el trasfondo de esa crianza respetuosa y en realidad tener la voluntad de aplicarlo. ¿Tú qué has podido ver, Andrea? Bueno, fíjate que, a ver, de cierta forma a veces, muchas veces generalmente, sobre todo cuando hay mucha violencia en la crianza, y no se sabía que era violencia, porque partimos del hecho de que esto de la crianza respetuosa y esto de que realmente es violencia pegarle a los niños, golpearlos, castigarlos, todo el tipo de cosas con las que se trabajaba esto del control del comportamiento, esto del control a nivel de la paternidad, todo esto es nuevo. Es nuevo en el sentido de que hace 20 años atrás no se sabía o no se tenía toda esta información. Lo que nos viene a decir la actualidad y las neurociencias y el desarrollo del cerebro es todo esto valioso que viene a mostrarnos que, al igual como, por ejemplo, un adulto no permite que lo golpeen, igual los niños no merecen ser golpeados, porque antes se pensaba que por ahí se tenía el poder sobre los niños y que se podía corregirlos de esta manera violenta. Hoy día sabemos que no, pero es difícil y algo que sucede mucho a nivel de resistencia psicológica y emocional y que a veces también es un mecanismo de defensa de muchos padres, es no entrar ahí porque puede doler lo que yo viví, porque puede doler lo que yo atravesé, porque puede doler lo que yo no recibí. Entonces, aquí tenemos un punto de resistencia bastante importante que es individual de cada padre y también, por supuesto, por ahí un nivel de resistencia también enfocado a esto de perder la autoridad, esta sensación de yo no tengo el control, de no me respeta, de disciplina, de cómo están mirando el rol de la paternidad o el rol de la maternidad. Muchos papás tienen este enfoque producto de la crianza donde si mi hijo me mira mal o si mi hijo me contesta mientras yo estoy hablando o quiere pedirme una explicación, entonces es que no me está respetando, porque antes yo hablaba mientras me decían algo y eso era penalizado. Entonces, automáticamente los papás se sienten desafiados, se sienten no respetados y sienten que pierden la autoridad. Entonces, ya ahí tenemos otro punto de resistencia también, porque es cambiar toda esta mirada de el control hacia el niño, de la autoridad, de cómo ejerzo mi rol en la parte en la paternidad, qué es lo importante, qué no es lo importante. Después, otra resistencia también que veo muy frecuente, además de esto de lo primero que te mencionaba, que era como esta parte dolorosa de entrar ahí, esta parte también de perder la autoridad, también viene un poco de la sociedad. Si yo estoy relacionado con personas que piensan y siguen pensando y por ahí no se están cuestionando la manera en la que están criando, y mi hijo hace un berrinche, tiene un desborde emocional enfrente de estas personas y yo no actúo como esta sociedad piensa que yo debería actuar o como piensan los tíos, como piensan los abuelos, entonces yo me voy a sentir presionado y eso también va a ocasionar resistencia en mí. Tenemos esta parte emocional, tenemos esta parte de cómo miro la paternidad y tenemos esta parte de la mirada de la sociedad, la mirada del otro cuando yo estoy criando. Y son tres resistencias muy importantes que por ahí frenan que alguien pueda tomar otro camino. Y digamos, muchos de nosotros siento que de una forma u otra pues sufrimos esas heridas en infancia, ¿no? Digamos que incluso hace poco escuchaba que sería absurdo creer que
que pues no la sufriéramos porque pues claro, se, se desconocían muchas cosas de las que hoy se saben del cerebro, las neurociencias afectivas, en fin, y todo, digamos, todo ese tema que pues Daniel Siegel, Becky Bailey y demás, muchos han ido como profundo en este tema y compartiéndolo y casi que yo siento que entregándoselos de una forma muy digerible a los papás. ¿Qué podrían hacer tal vez esas familias, esas parejas que nos escuchan ahorita, ese papá, esa mamá? Si alguno de los dos o ambos tal vez fueron criados, Andrea, desde ese lugar en el que sí hubo unos tratos bastante severos, bastante duros que sufrieron, como tú decías, padecieron, fueron dolorosos, pero pues al fin y al cabo, tristemente fue lo único que conocieron, porque yo siento que, digamos, cuando una familia llega a uno y tú que pues trabajas igual que yo en esos temas, no sé, mi hijo tiene berrinches todo el tiempo, pero uno indagando se da cuenta que, venga, es que uno de los papás casi que tiene un trauma muy inconscientemente porque no ha querido como aceptarlo y no ha querido como aflorarlo para trabajarlo. ¿Cómo podría trabajar uno primero con ese papá? ¿Cómo podría ser, digamos, con ese papá? Porque en realidad yo siento que ahí antes de enfocar la mirada y venga y vemos cómo lo asesoro en trabajar ese berrinche, primero tocaría enfocar en el papá, digamos, todo ese tramo para que en realidad sí haya casi que un despertar de esa conciencia y pueda tener como un corazón ya sano para poder estar abierto a estas nuevas herramientas de la crianza respetuosa, Andrea. Bien, fíjate que muchas situaciones, sobre todo las más traumáticas o las que más han dejado secuelas, muchas veces los papás también en un espacio de reflexión o de encontrarse con esto del dolor o esto de lo que no recibí o lo que me hubiera gustado o este abandono también que muchas veces sucede producto de los castigos o de estos métodos de crianza antiguos, ameritan un espacio para ellos también, un espacio psicológico para poder trabajar esto. Muchos papás que ya entran en ese espacio toman la decisión de ir y mirarse para poder criar de otra manera. Por eso es que a veces hay como varias frases muy lindas que salen en Instagram que los hijos vienen a mostrarte cosas de ti que nunca has visto y que de cierta forma también te abren este espacio de cambiarte, de transformarte. Cuando estamos hablando de situaciones donde, por ejemplo, dentro de las asesorías a padres, donde resulta muy importante por ahí llevar al papá a la reflexión, más allá de su propio espacio psicológico, mi trabajo y mi enfoque va relacionado con la educación, pero más allá de la educación práctica, la educación de cómo funcionamos. Yo siempre he pensado que la educación es poder. Y cuando yo tengo información que me lleva a la reflexión y me conecta conmigo y con lo que yo estoy viviendo, ya se abre un espacio de descubrimiento donde ya me invito a mirar las cosas de otra manera. Y ahí es donde viene el trabajo, que yo pueda llevar a ese papá a reflexionar, que lo pueda también hacer dudar, que le pueda mostrar la verdad de lo que yo le estoy diciendo a través de ejemplos, a través de historias, a través de sus propias vivencias. Y todo esto tiene que ver con la reflexión y con el mirarse. Entonces, cuando este espacio se abre, ya el papá está mucho más dispuesto, porque tocamos fibras que son fibras muy sensibles y que permiten que ese papá pueda abrir la mirada. Por ejemplo, un papá que por ahí está bastante resistente porque a mí me criaron de esta manera y yo estoy bien y no pasó nada y fue duro, sí, pero eso me hizo ser quien soy hoy. En estas situaciones hay que validar el hecho de entiendo que esto haya hecho parte de lo que tú eres hoy. Entiendo que esto lo asumas y lo hayas mirado de este lado tan transformador y maravilloso en lo que tú te has convertido. Pero eso no quiere decir que esa sea la manera más sana o más correcta. Hoy tenemos otras formas que te llevan a transformarte, que te llevan a crecer, que te llevan a ser un adulto sano y respetuoso y fuerte, sin necesidad de que te desconectes de tu hijo,
sin necesidad de que te tenga miedo, sin necesidad de que te oculte cosas, sin necesidad de que vaya hacia la mamá cuando le está pasando algo y no vaya hacia ti porque tiene temor de tu respuesta. Entonces, creo que ahí está la clave. Llevar al papá a la reflexión, tocar esas fibras sensibles en la medida de lo que podamos dentro del espacio de asesoría. Si los papás necesitan un espacio mucho más directo hacia ellos, proponerles que pueden asistir a su propio espacio, terapia psicológica, en conjunto con las asesorías a padres, porque muchas veces hay que hacer un trabajo psicológico individual cuando las heridas son muy profundas y cuando han causado mucho daño. Y qué importante que digas eso tú, porque claro, ahí ya me imagino que te refieres que llegará un punto en que la asesoría ya casi que tiene un techo, donde, donde pues llega a un punto en el que se sale casi que de las manos tuyas, o bueno, en algunos casos de las manos mías, poder apoyarlos en eso, porque ya es algo casi que toca trabajar de una forma demasiado profunda con ellos y no es, digamos, como el espacio para eso. Y pues igualmente yo les voy a compartir en la descripción del episodio un directorio que yo tengo para que pues si requieren ese tipo de acompañamiento pues puedan, digamos, buscar, porque ahí nos damos cuenta que muchas, si bien muchas cosas no tienen que ver con los hijos, cuando uno siempre dice, ay, es que mi hijo pasó, hizo esto, no hizo tal cosa, no, yo quisiera que hiciera tal cosa, ay, pero es que debería hacer tal cosa, y puede que ahí se resuelva más con cosas del adulto. Si hay situaciones bastante complejas que ahorita que son papás sienten que tal vez eh, como que ya le han quitado el velo y se han dado cuenta que no han trabajado tanto como consideraban, porque tal vez están casi que metidas debajo de un tapete, pues sí importante recordar que es importante ahí pedir como un apoyo personalizado, y eso va más allá que escuchar un podcast, ver cosas en redes sociales, sino algo, digamos, más directo, uno a uno con un profesional que los pueda, digamos, apoyar en eso. Preferiblemente que sea, es algo bastante doloroso que no han podido trabajar, que pudiera estar, ¿por qué no?, enfocado en temas de trauma. Yo siento que ayudaría bastante, o temas de heridas de la infancia. Andrea, entonces, digamos, siguiendo con el tema de hoy, cuéntanos un poco cuáles podrían ser esos no negociables, esos acuerdos mínimos que podríamos tener en cuenta si deseo criar en pareja para realmente poder coparentar exitosamente digamos, con mi pareja, eh, tengamos o no, digamos, vengamos o no de crianzas similares, para que en realidad yo, digamos, siento que a veces hay parejas que casi que la crianza se vuelve un conflicto cuando se saca el tema de crianza respetuosa, porque, claro, vienen a veces de crianzas muy opuestas, de sus propias crianzas, pero yo siento que una de las cosas que deberíamos tener claro, y tú me dirás si piensas lo mismo o no, es que aquí no importa quién tiene la razón, ¿no? Si tú y yo, digamos, fuéramos pareja y tuviéramos un hijo, y no sé, tú piensas que sí, crianza respetuosa así, y yo digo que no, que porque se vuelven de cristal y todas esas cosas, ahí no importa quién tiene la razón y no ganamos nada en caer en esa lucha de poder. Entonces, ¿qué podrían hacer los que nos escuchan, que están en pareja, que tal vez su pareja está, digamos, un poco, podríamos decir, no vamos a decir solo resistente, sino que tal vez no conoce nada de esto y por tanto no, casi que no está con miedo a lo desconocido? ¿Cómo podrían comparentar exitosamente en beneficio, como decía al inicio de este episodio del podcast, de ese hijo que es lo más importante? ¿Tú qué has podido ver con las familias que trabajas? Bien, claro, pasa esta lucha de poder en relación a quién tiene la razón y quién es el que está criando mejor, o con quién es el que hace caso y con quién es que no hace caso, con quién funciona y con quién no. Y muchas veces, cuando, por ejemplo, una mamá quiere criar desde la crianza respetuosa, o un papá, y por ahí está buscando herramientas y está buscando información y está empezando a hacer cambios,
es una realidad que los cambios no son efectivos en el momento, en el instante. Es un proceso que requiere práctica, paciencia, un día a la vez. Es un camino más largo también, porque es un camino donde se prioriza el amor, donde se prioriza la conexión, donde se prioriza la firmeza y el respeto, pero al mismo tiempo donde no estoy, donde estoy invitando al otro a colaborar, a que aprenda a colaborar, donde le estoy enseñando cosas, donde lo estoy escuchando. Y esto toma más tiempo. Cuando yo estoy por ahí aplicando estrategias o herramientas desde este autoritarismo, generalmente la realidad es que los resultados son mucho más rápidos porque hay miedo de por medio. Y cuando hay miedo, yo actúo por miedo o me deshago de eso por miedo o salgo corriendo por miedo y no estoy aprendiendo, estoy respondiendo desde el miedo. Entonces, pasa esto, que por ahí empieza esta guerra de poder entre mamá y papá. Lo que tú haces no funciona, viste que no funcionó, tuve que entrar yo y utilizar mis maneras o utilizar mis métodos. O yo te dije que eso no era así, negociaste mucho, fuiste muy permisivo, etcétera, etcétera. Entonces viene todo esto de el conflicto en la pareja, que es muy común también. Muchas parejas tienen conflictos por el tema de la crianza y por ahí se llevan bien en muchos aspectos, pero cuando estamos hablando de crianza empiezan estos choques y estas guerras de poder de yo tengo la razón, de debes hacerlo como yo pienso y todos estos mandatos. Entonces, nos encontramos ante este tipo de situaciones donde es muy importante siempre y tener como eje priorizar el bienestar emocional del niño. Y para priorizar el bienestar emocional del niño, como una buena pareja, siempre hay que resolver los conflictos en privado, hablar los desacuerdos en privado, eh, dialogar lo que sea necesario en privado, sobre todo si ambos están subidos de tono emocional, y poder dialogar y acordar todo eso, como quien dice, desde las puertas cerradas. Porque esto también trae efectos, esta incongruencia entre las dos maneras, entre las dos posturas, que yo se las muestro al niño y además le muestro que estamos en desacuerdo, esto también trae incongruencia y trae inseguridad para el niño, trae confusión y generalmente lo que hace también es que el niño no sepa muy bien y no entienda muy bien cómo tiene que comportarse o cómo tiene que sentirse en casa o qué debe hacer en determinadas situaciones. Entonces, un eje muy importante para romper estas luchas de poder es que en la crianza, en los límites, en todo lo que yo le quiero enseñar a mi hijo, tiene que haber claridad. Y para tener claridad, los dos tenemos que estar de acuerdo. Puede ser que no estemos de acuerdo en el momento y lo hablemos después, pero al menos de cierta forma trabajar por mostrar una coherencia, porque esto es lo que va a acompañar que los niños se sientan seguros, que los niños se sientan valorados, que se sientan tranquilos en su espacio, porque los niños también sienten ansiedad y también se sienten perdidos cuando no hay esta claridad. Entonces, eje principal, priorizar el bienestar. Cuando estamos hablando de no negociables, más allá de qué estilo de crianza adopto, si me voy por la crianza respetuosa o no me voy por la crianza respetuosa, estamos hablando de acuerdos de pareja para coparentar, para cocriar. Y aquí esto tiene que estar como bien planteado. Por ahí no se trata de que yo te lleve a que tú busques la crianza respetuosa y te vuelvas un educador de la crianza respetuosa y que promuevas la crianza respetuosa. Por ahí solamente se trata de que yo no quiero que golpees, que no quiero que le pegues, que no quiero que le castigues, que para mí eso no está bien y que quiero que acordemos que eso no lo vas a hacer, que no lo vas a utilizar. También, por ejemplo, un no negociable que podemos plantear independientemente de qué camino estoy tomando es no descalificar, no insultar, no humillar. Entonces, estas cosas son como límites, límites a nivel de cómo voy a criar que deben estar planteados. Esto de no usar el miedo como herramienta, no amenazar, no chantajear y cuidar siempre el vínculo de los adultos delante del niño. Para mí son esos los ejes principales por los cuales empezar, más allá de querer meter a mi pareja en este estilo de crianza, más de querer que reflexione, más allá de querer que haga lo mismo que yo estoy haciendo.
yo puedo empezar con estos acuerdos, con estos no negociables, plantearlos, decir cómo me hace sentir, por ejemplo, cuando le gritas o cuando lo insultas o cuando lo veo que tiene miedo. Decir yo, por ejemplo, si soy la mamá, decir y plantear esto me hace sentir así, me pone nerviosa. Tenemos que hablar de esto, vamos a poner acuerdos. ¿Qué propones tú? Por ahí el otro papá puede proponer algo. Bueno, yo pienso que no deberías comprarle todo lo que quieras, todo lo que quiere que le compres. Pienso que deberías decirle que no. Bueno, ok, comprar, cuando vayamos a comprar algo lo acordamos juntos. Si le vamos a comprar algo, lo hablamos antes, no se lo compro yo y no te aviso, por ejemplo, porque por ahí al otro papá le molesta. Y así sucesivamente, tener este espacio de escucha entre, porque, a ver, a veces hay papás que están criando desde la parte autoritaria, porque fueron criados de esta manera, pero también tienen ciertos criterios que están buenos escucharlos. Que yo esté criando de esta manera porque me criaron así, porque no conozco a otra, no quiere decir que no tenga mis puntos válidos y que yo, que estoy desde el otro lado, que quiero criar desde la crianza respetuosa, no deba escucharlos, porque hay que recordar siempre que no se trata de irme a este extremo ni a este, se trata de siempre llevarme al medio. Generalmente, esto yo siempre lo hablo con los papás, generalmente los papás que vienen desde el lado autoritario son papás que tienen como más claridad cuando van a decir algo, tienen como una voz más clara, son como más seguros cuando lo van a decir, se sienten como más. Entonces, está bueno utilizar eso a favor porque eso va a favorecer lo que el niño está recibiendo, solamente que vamos a llevarlo a la no violencia, vamos a llevarlo al no insultar, vamos a utilizarlo a favor. Y por ahí este papá que aprende a utilizar esta habilidad que tiene de ser claro, de ser más directo, de ser más firme, es el papá que mejor interviene, por ejemplo, en distintas situaciones que ameritan. Por allí podemos tener a otro tipo de papás que son más emocionales, que no les gusta ver a los niños llorando, que para ellos es como un detonante, y entonces interviene este papá dando claridad con esta voz firme, con esta voz clara, y mostrando seguridad ante lo que está pasando, porque a veces también es necesario. Entonces, yo siempre invito a los papás a que miren cada uno como sus fortalezas y sus debilidades y que vean que eso se puede compaginar para que los dos se acompañen, para que estos no negociables puedan cumplirse, más allá de querer llevarte a este lado y a este lado. Al final hay algo muy importante que entender, Gina, y es que nadie cambia por imposición de otro. De hecho, cuando me imponen, más resistencia tengo, porque me lo están imponiendo. Y eso es primordial en cualquier cosa que yo quiera por ahí enseñarle a mi pareja o que yo quiera que mi pareja cambie. No se trata de imponértelo o decirte este es el camino correcto, se trata de mostrarte esto que conseguí, que yo quiero aplicar, que me gusta, que me hace sentir bien y que yo sé que yo también tengo que mejorar y que podría funcionar mucho mejor. Es desde otra mirada. Y qué valioso eso que dices porque no lo había pensado así, pero tienes mucha razón y es que, claro, de los dos lados uno puede coger casi que lo mejor para el bienestar de ese hijo, los que vienen con esa mirada, de esa crianza autoritaria, digamos que van a tener más facilidad de ser firmes, ¿no? Y si eso a mí me Ujú. cuesta, ahí como que va a saber poner esas líneas claras, simplemente toca como afinar detalles para que sea sin usar esos tratos severos, ¿no? Y Ujú. de las papás o las mamás que tienen esa facilidad para expresarle, para ser, digamos, un poco más flexibles y expresar los sentimientos, van a tener la facilidad de expresar ese amor incondicional sin importar cómo se porte el hijo, ¿no? Entonces ahí uno puede coger casi que ese diamante en bruto y pulirlo para que en realidad las dos cosas, coger lo mejor de ambos mundos y en realidad aprender a ser, como dicen mucho en disciplina positiva y en muchas de esas miradas, y es aprender a ser firmes y amables al tiempo, pero sin caer en que alguno de los dos tenga el control, ni los hijos ni los papás, porque no, eso no lleva a nada bueno y no lo había pensado así, pero sí suena muy interesante y tienes mucha razón en eso.
Y hay algo que me gustaría que nos aclararas como para los que nos escuchan lo puedan entender un poco mejor, Andrea, y es, nos decías que uno de esos no negociables sería importante que fuera tener, eh, cuidar el vínculo del adulto con ese niño. Cuéntanos un poco más cómo podría ser ese no negociable para coparentar exitosamente con mi pareja desde esa crianza respetuosa. Claro, ahí estamos hablando de que esto esté, por supuesto, dentro de la pareja en relación a que no es negociable que nosotros entremos en una crisis o en una discusión constante frente a nuestro hijo. Hay muchos papás que lo que funciona es que por ahí tengan una señal donde, bueno, me estoy desbordando, estoy a punto de explotar, no puedo más. O trabajar la gestión emocional, por ejemplo, bueno, tuve algunos papás que por ahí a veces tienen que retirarse, respirar profundo y volver a la situación porque por ahí se desbordan y entran en conflicto con el padre encima del conflicto que ya está con el niño. Entonces, imagínate esos tres conflictos, el conflicto con el niño del papá, después el conflicto de los dos papás, entonces queda el niño en conflicto y generalmente esto no está bueno. No está bueno porque además también muchas veces, dependiendo de la edad del niño, el niño también lo asume como si fuera culpa de él lo que está pasando. Termina el niño muy confundido y de cierta manera este no es el mensaje que queremos dar. Entonces, cuando yo estoy hablando de este no negociable, es que entre las puertas cerradas se puede acordar cómo van a actuar cuando lo que está haciendo el otro no me está gustando, me está desbordando. ¿Cómo, en qué momento te lo voy a decir? Te digo, ven, vamos a la habitación y hablemos de una vez, o espero, respiro profundo y lo hablamos desde la calma. ¿Qué señal podemos tener para que sepas que ya no estoy pudiendo más y que me estoy desbordando? Y para esto se necesitan muchos acuerdos. Acuerdos de que el otro papá esté dispuesto a mirar la señal, que esté dispuesto a hablarlo con tranquilidad, a que el otro papá también esté dispuesto a escuchar lo que tiene la pareja para decir, sin sentirse juzgado ni criticado. Entonces ahí también dentro de marcar este acuerdo, este no negociable, va a ser imprescindible la asertividad de los dos papás, la buena comunicación de los dos papás, que de cierta manera es parte también de lo que enseñamos cuando hablamos de crianza respetuosa, porque enseñamos a comunicar desde la asertividad, porque la asertividad es esto donde yo te digo algo, te planteo algo sin perder mi límite, pero al mismo tiempo sin ser agresivo. Entonces, creo que es también muy beneficioso para las parejas cuando entran en este camino, porque yo muchas veces utilizo ejemplos con ellos mismos, como para que ellos vean cómo recibo yo este mensaje cuando lo digo de esta manera. Cuando tu pareja te dice esto de esta manera, ¿cómo lo recibes? ¿Lo recibes con amor, lo recibes con agrado, con colaboración, te dan ganas de escuchar? ¿O al contrario, lo que tienes es ganas de defenderte y decirle otras cosas que no tienen que ver con la situación? Entonces, creo que esto es parte de la mayor propuesta y es parte de los mayores conflictos también de mamá y papá, es cuando no están de acuerdo. Esto de poder trabajar en cerrar la puerta y hablarlo ellos dos y negociarlo ellos dos y resolverlo ellos dos antes de como explorar toda esta situación en frente del conflicto con el niño. Y muy valioso eso porque, sí, digamos, entendiéndote, entonces es casi que para cuidar, tener un vínculo sano con esos hijos, sea que tal vez papá no está de acuerdo, yo, mamá, no estoy de acuerdo con cómo se están manejando las cosas, lo más sano es para ese hijo y para ese vínculo con ese hijo, eh, tanto conmigo, que soy la mamá, como con él, que es el papá, las diferencias que tengamos, pues no caer como en esa discusión y que sea ese hijo testigo de todo eso, sino aprender no solo a discutirlo en una puerta, cerrando la puerta y ahí sí gritarse cosas horribles, sino hacerlo desde un trato, digamos, respetuoso, porque incluso para entender y para poder aplicar esa crianza respetuosa, yo sí siento que una de las primeras cosas, y es algo que yo lo he hecho mucho, digamos, a nivel personal,
cuestionarse es en pareja, cuando ya se está criando, ok, a mí se me facilita o no cuando otra persona, digamos, tiene una opinión distinta a la mía, expresárselo con respeto, porque si se me facilita, yo sí siento que sería un poco complejo yo querer aplicar crianza respetuosa si yo ni siquiera sé casi que respetar al que piensa distinto. Y si es esa pareja, pues también, ¿no? Entonces ahí pues tocaría trabajar un poco eso más para que en realidad fluya más esa crianza respetuosa y no se vuelva casi que una maleta más que cargamos, que se vuelve un complique y un estrés en la crianza con esos hijos, ¿no? Y justamente por eso, Andrea, me gustaría, para cerrar, que tú nos compartieras un mensaje para las familias, digamos, que están escuchando esto desde la plataforma en la que estén conectados, para que realmente logren un cambio de mirada, independientemente si hoy iniciaron el camino de esa crianza respetuosa, independientemente si tenemos la misma mirada con mi pareja o no, de la forma en la que queremos criar, ¿cómo podrían, digamos, qué mensaje sientes que les podría ayudar tal vez para esos momentos en los que yo siento que van a ser más retadores, en los que vamos a tener desacuerdos, porque así los dos creamos en crianza respetuosa, yo creo que igual va a haber desacuerdos porque así son las dinámicas al criar ambos a un ser. La única forma en la que no habrían desacuerdos siento que es yo criar sola y ya, porque pues no, nadie va a decirme, pero ¿por qué va a hacer eso? No, sí, o sea, no creo que haya otra forma, pero pues si estoy Claro, y remando, sin embargo, a veces nuestro diálogo interno nos habla y nos reta también. ¿qué va a hacer eso? Ujú. Se enloqueció, ¿sí? Eh, entonces, digamos, ¿qué sientes que le podría ayudar a Andrea a las familias para realmente tener un cambio de mirada, sea en el momento que estén, de que en realidad no solo vale la pena esa crianza respetuosa, sino vale la pena casi que saber, yo siento que aquí como no son luchas de poder, es casi que soltar y a veces como coger un poquito, saber en qué momentos es bueno ceder, pero no ceder ante malos tratos ni nada de esas cosas, sino ceder en el sentido de lo que beneficia a ese hijo. ¿Qué podrías decirnos tú, Andrea? Bien. Para un mensaje importante para las familias, apartando un poco esto del desacuerdo, si son familias que quieren iniciar, que les cuesta, que tienen dudas en el camino, que muchas veces viene como este diálogo también a entorpecer lo que van haciendo día a día. Es importante recordar que empezar no es cambiar todo de una vez e inmediatamente. Muchos papás también se presionan en relación a pensar que lo están haciendo mal, que han pasado mucho tiempo haciéndolo mal, y viene todo este proceso de culpa, donde es importante recordar que están aprendiendo junto con sus hijos, están aprendiendo, y que no es pasar de 0 a 100 en un día, que esto requiere tiempo, que es una intención diaria, que a veces puede ser una frase, que puede ser un gesto, que puede ser una pausa antes de gritar, y ya eso es empezar, ya eso es hacerlo distinto. Entonces es importante conectarse con eso para no caer en abrumarse, para no desesperarse, para no rendirse tampoco, porque cuando yo me presiono, también me canso mucho y puedo llegar a esta parte donde no, yo no puedo más con esto, yo no voy por este lado, y no es la idea, porque la idea es ir transformando todo esto con calma, un día a la vez. En la crianza, yo siempre digo, en la crianza un día a la vez, una batalla a la vez, una enseñanza a la vez. No, tampoco hay que entender algo. Los papás tienen una vida bastante llena de responsabilidades, donde están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Y esto de recibir nueva información y ponerla en práctica es algo que toma tiempo, que toma energía, que toma cambio mental, que toma aprendizaje. Entonces, vamos a ir con calma. Cada pasito cuenta, cada cosa va a ser importante y cada cosa la va a ver tu hijo o tu hija. Además, importante por ahí para los papás, un mensajito final, que tienen cierta resistencia o que tienen ciertas dudas o incluso cierto miedo ante esto desconocido. Preguntarse, ¿cómo me hubiera gustado a mí que me hablaran cuando yo estaba pequeño? ¿Cómo me hubiera gustado que me respondieran cuando me enojé?
o cómo me hubiera gustado que me acompañaran cuando estaba triste o tenía miedo. Estas preguntas nos llevan a la reflexión y nos llevan a conectarnos también con eso que todos siempre queremos: amor, contención, apoyo, validación y empatía. Y eso es lo que siempre va a necesitar tu hijo, más allá de tus imperfecciones. Y muy valioso porque sí, a veces se cree erróneamente, como tú decías, que crianza respetuosa es igual a esa maternidad o esa paternidad perfecta, y no es cierto, porque yo siento que igual todos los seres humanos donde más aprendemos es los errores, y no tendríamos que huirles, ¿no? Porque son los maestros más grandes, a veces más incluso que ciertos aciertos. Entonces no significa que no van a haber errores, ¿verdad? Pero pues digamos, se puede reparar, se puede trabajar esto con apoyo profesional, se puede, digamos, saber cómo, digamos, qué herramientas se necesitan como para en realidad que esto sea un proceso más fluido, y yo siento que de más disfrute, ¿no? Porque si yo disfruto la forma en la que estoy aparentando con esa pareja, en realidad puede que haya momentos retadores, pero no por eso significa que la pareja todo el tiempo va a estar casi que en crisis matrimonial por cada vez que ese hijo tiene un berrinche y yo le quiero dar un helado, y él quiere, no sé, quiere hacer algo totalmente distinto, algo mucho más respetuoso. Entonces, eh, quedémonos con eso, porque la paternidad perfecta es algo totalmente alejado de la realidad, y es bueno que eso lo tengan en cuenta. Quien les llegue a mencionar o a casi que vender esa idea de esa crianza basada en la perfección, pues no, digamos, por ahí no es, y no le recomiendo a esa persona, sea quien sea, que la escuchen en ese tema, porque pues los va a hacer sentir culpa, y no, digamos, no van a tener herramientas que en realidad les sirvan, porque yo siento que una crianza respetuosa es una crianza real basada en que hay momentos, digamos, más fáciles, hay otros más difíciles, pero no por eso dejamos de querer a ese hijo, no por eso ese matrimonio todo el tiempo está en crisis, no por eso casi que quiero dejar todo botado todo el tiempo, sino que pues digamos que son parte de los sube y bajas, o de los altibajos que hay como en cualquier situación, digamos, que a uno le interesa. Entonces ahí tenerlo presente. Andrea, pues nuevamente, pues gracias por estar acá otra vez. Me gustaría que cerremos a propósito de este tema de crianza respetuosa, que nos cuentes un poco sobre esos espacios que tú les brindas a las familias a nivel individual y, y grupal, digamos, qué espacios tienes para que logren en realidad ir un poquito más profundo en todos estos temas de crianza respetuosa. Andrea, cuéntanos un poquito. Bueno, dentro de mi Instagram, psicoandrear, como habías mencionado al principio, ahí hay muchos recursos también mucha información para entrar en este tema. Y además de eso, yo ofrezco mis asesorías a padres, que es para trabajar estos temas en particular relacionados con conflictos en el hogar, relacionados con la crianza, cosas que los papás quieren aprender a manejar de otra manera desde la guía de un profesional. También dentro de mi Instagram a veces yo voy anunciando distintos encuentros para papás para trabajar diversos temas, como por ejemplo la gestión emocional, esto de los mitos de la crianza respetuosa, mediante un espacio que se llama Escuela para Padres. Entonces, si me siguen, ahí van a encontrar como bastante información, y yo voy publicando como lo que voy realizando para que los papás puedan sumarse. Pues sí, nuevamente gracias por haber estado acá. Cuando quieras compartirnos de algún tema, pues bienvenida acá siempre. Yo no me cansaré de agradecerles a los que vienen acá a este podcast, porque siento que entre más profesionales seamos los que sembramos esta semilla cada día, digamos, serán niños que van floreciendo más desde los beneficios de esa crianza respetuosa, que es como lo que tú y yo y muchos queremos. Entonces, gracias por estar acá, gracias por lo que nos compartes, pues en tus redes sociales y en los espacios que, digamos, nos mencionaste ahorita. Y pues lo que les digo siempre acá, la idea de este podcast es que tengamos una mirada cada día más consciente
sobre diferentes situaciones de la crianza. Si tienen preguntas, experiencias que quieran compartirles de este tema, déjenlas abajo en comentarios y yo se las compartiré a Andrea para que las conozca y digamos les pueda saber un poco qué les pareció este episodio. Compártanlo con más familias porque siento que entre más personas cada día rompamos mitos sobre las cosas equivocadas que se dicen de la crianza respetuosa, más vamos a entender que esto no es una moda, que esto no es una tendencia, que esto en realidad tiene un sustento, digamos, científico en el cerebro, que pues digamos ahí nos damos cuenta que en realidad si hay personas como Andrea o como yo que nos dedicamos casi que una hora o incluso más en otros espacios a hablar de esto es porque vale la pena que por lo menos indaguen un poco para que se den cuenta los beneficios que puede traer para sus hijos. Yo siento que no a corto, sino a mediano y largo plazo en su vida. Entonces, pues nada, digamos, sigan este podcast desde donde lo escuchen y Andrea, muchas gracias por haber estado aquí y espero nuevamente volver a coincidir contigo y no sé si hay algo final que quieras decir a las familias que te escuchan para cerrar. No, bueno, la verdad que encantada, como te dije, de estar en este espacio, de compartir esta información. A las familias quiero decirles que las espero por mi Instagram para que, bueno, para que vean todo el material que siempre comparto y que puedan seguir también, si tienen dudas, este camino de la crianza respetuosa y de aprender sobre el desarrollo infantil y de cómo podemos nosotros como adultos acompañar ese desarrollo de la mejor manera. Chao, Gina. Gracias. Chao.